Quiero decirle al pueblo de México que está siguiendo esta transmisión que el tema más importante, que son las leyes secundarias en materia energética, se están dando en las peores condiciones legislativas de la historia, sin quórum, con un debate simulado, dando la apariencia de que se cubre con lo mínimo de la ley. Pero quisiera también que compararan cómo se trabajó en la ley de telecomunicaciones, cómo se le dio vueltas para no tocar ni con el pétalo de un artículo a los monopolios, y en cambio aquí se verá en estas leyes de Pemex y CFE, se verá artículo tras artículo cómo van achicando, debilitando hasta su extinción las grandes empresas del Estado. En este paquete deben observarse al menos tres cosas: el cambio de estatus de Pemex y de CFE, el funcionamiento de sus consejos de administración y la creación de un régimen de excepción cuasi privado que las ubica en la total discrecionalidad, faltando a los principios más elementales de transparencia. En el primer caso, en la exposición de motivos se dice que el principal propósito de estas nuevas leyes es de convertirlas en empresas productivas del Estado, en darles autonomía de gestión y en permitirles competir en el mercado abierto. Estas retahílas las repitió el PAN, el Verde, el PRI hace un momento. Es completamente falso, son tres falacias que quiero demostrar. Está el dictamen en internet. El propósito principal de estas leyes es que Pemex y CFE justamente dejen de ser las empresas productivas del Estado que hoy son. En este momento Pemex y CFE son las mayores empresas altamente productivas del Estado mexicano. Pemex es una de las petroleras más productivas a nivel mundial. Tan solo en 2013 entregó utilidades de 1.330.000.000.000 de pesos, cantidad muy superior a cualquiera de las petroleras internacionales a las que les quieren entregar nuestro petróleo. Díganme si esto es ser empresa improductiva para que se transforme a productiva, y hoy es del Estado y esta ley la va a convertir en una entelequia hasta su extinción. La CFE tiene un volumen de ventas que en 2013 cerró en 318,000 millones de pesos, un nivel de ventas que muy pocas empresas en el mundo pueden entregar. En el caso de Pemex, el papel que esta ley le quiere dar es prácticamente colocarla en completa indefensión, por lo tanto, en un proceso de extinción. Dicen que será una empresa más y que participará en igualdad de condiciones, lo cual es totalmente falso. Tan solo en ronda cero, Pemex ya se quedó en minoría, con el 42% de las reservas solicitadas. Solicitó eso Pemex, aunque ya amenazó la CENER que no le va a dar más que el 30%. Si así fuera, entonces Pemex tendría petróleo solo para 3 años. Y los privados se quedaron con el 58% del total de las reservas. Si la Secretaría de Energía cumple su amenaza, entonces esto aumentaría las ganancias de los privados hasta el 80%. Pemex se queda con los proyectos menos rentables, los privados con los yacimientos de mayor rentabilidad. El régimen fiscal de Pemex es depredatorio y confiscatorio. El régimen fiscal de las petroleras privadas será bastante benigno, mucho más benigno que en otras partes del mundo, y lo vamos a demostrar en el debate. No concursarán en igualdad de condiciones, será una competencia desleal como la que se diseña en estas leyes. Se les ata de pies y manos a nuestras empresas para lanzarlas al mercado abierto y competir, poniendo
todas las ventajas para quienes ganen, para que las petroleras privadas sean las que ganen las licitaciones. Se busca a toda costa que Pemex sea desplazado, sustituido, eliminado de todas las licitaciones, pero no porque sea improductiva, sino porque deliberadamente, con muchas medidas de estas 21 leyes, se le quita su altísima rentabilidad, que es lo que les estorba a las petroleras internacionales. Pemex estará en una competencia en condiciones muy desfavorables. Se vuelve propiedad exclusiva del gobierno federal, pues no le llaman empresa productiva del Estado. ¿Cómo le llaman empresa productiva del Estado? Y en el artículo 2 le ponen propiedad exclusiva del gobierno federal. O es del Estado o es del gobierno, o deliberadamente confunden los términos. Ya nada más falta que le pongan PRI, confundir el Estado con gobierno y gobierno con PRI y revolver todo aquí para que se le hagan dalle 5 funcionarios del gobierno federal. Pemex es de la nación. No puede dejarse en esta ley que sea propiedad exclusiva de Peña Nieto. Eso sería un contrasentido. Lean el artículo 2. No puede decidir sus proyectos. Será la Secretaría de Energía quien autorice sus proyectos y le imponga a sus socios. Díganme qué empresa en todo el mundo acepta estas condiciones. No puede hacer su plan de inversiones. Será la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda las que decidan en qué invierte, cuándo se invierte, cuánto se invierte y en qué no. La Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía tomarán todas las decisiones. Les pregunto, ¿cuál autonomía de gestión? Además, la Secretaría de Hacienda le impondrá su régimen fiscal, su confiscatorio, los mecanismos de inversión, las demás contraprestaciones y fijará los precios de mercado. Vuelvo a preguntar, ¿cuál autonomía de gestión? Pero por si esto no fuera poco, anulan las facultades del Congreso. Otros países utilizan a sus petroleras estatales no solo como un poderoso instrumento de política energética, sino como un factor de negociación muy eficaz cuando compiten con las petroleras internacionales. Se sientan a la mesa de negociaciones y asisten a las licitaciones con sus petroleras estatales fuertes, con su gobierno detrás, apalancadas, defendidas, apoyadas por el Estado en su conjunto. Firman contratos con petroleras privadas en condiciones favorables, ventajosas para sus países, al menos de que se obtengan beneficios para su nación. Pueden obligar a las petroleras internacionales a asociarse con su petrolera estatal, asegurando la canalización de flujos adicionales de recursos al Estado mediante la obtención de utilidades y mediante transferencia tecnológica que las transnacionales están obligadas a dar, y así se estipula claramente en sus contratos. Adicionalmente, en estas leyes hay restricciones financieras heredadas con lo que tanto Pemex como la CFE estarán en franca desventaja. Entrarán a un mercado competido con enormes deudas acumuladas. El pasivo laboral de Pemex al 31 de diciembre de 2013 asciende a 1.1 billones de pesos. El correspondiente a CFE asciende a 504,000 millones de pesos. La deuda de largo plazo de Pemex asciende a 750,000 millones de pesos, como consecuencia que el gobierno federal le cobra impuestos que superan las utilidades que genera. En 2013, la Secretaría de Hacienda le quitó de sus utilidades a Pemex 119%, es decir, le quitó el 100% de sus utilidades
y la endeudó en un 19%. Este absurdo que ocurre año con año, ahora lo establecen en la ley, y de ahí lo peligroso. En el caso de la CFE, la deuda total asciende a 325,000 millones de pesos, de los cuales 180,000 millones de pesos corresponden a PIDIREGAS, los proyectos de inversión privada que solo arrojaron deudas que se contrajeron para la construcción de plantas generadoras de electricidad privada. Estoy dando los datos al cierre de 2013 de los estados financieros dictaminados por Pemex, cifras oficiales. Y en el nuevo esquema que se plantea en estas leyes es legalizar los PIDIREGAS, los instrumentos, estos instrumentos financieros para endeudar, y en mi otra intervención explicaré cómo lo proponen en esta ley. Quedarán privatizadas. Uno pregunta, ¿quién pagará la deuda? Porque en la otra ley, la de hidrocarburos, quedó claro que quien está firmando no es la petrolera, sino está firmando el gobierno. Y cuando firma el gobierno y no la petrolera, la firma y las deudas se convierten en deuda soberana y la va a pagar el pueblo de México. En síntesis, Pemex y CFE, como empresas productivas del Estado, son un gran engaño a la sociedad. Lo que en realidad hace esta ley es quitarles su productividad. Se les despoja al Estado de sus empresas productivas para dejarlas en manos de un gobierno que se niega a la transparencia y a la rendición de cuentas. Ambas leyes se parecen mucho. Solo destacaré 11 aspectos que son muy importantes en este dictamen. 1. Se modifica el gobierno corporativo tanto de Pemex como de CFE con el objetivo de que el gobierno federal actúe como propietario, no como administrador de las empresas. El gobierno federal seguirá teniendo y ahora mayor injerencia en las decisiones que tomen y en los aspectos más importantes de las empresas. Incluso será el gobierno quien determine las reglas mínimas de organización, lo cual echa por la borda cualquier viso de autonomía de gestión que se difunde en los discursos oficiales, en los discursos de los partidos de la derecha en este Senado. La designación de consejeros y sus remuneraciones y la definición de un dividendo que cada empresa deberá pagar a la Secretaría de Hacienda, lo que no hará en el caso de las empresas competidoras, es decir, con las privadas. Se independiza el régimen de remuneraciones de lo establecido en el 127 constitucional, donde se ordena que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Acá, y se verá cómo ahora será el secretario de Hacienda el que decida los salarios de los altos mandos del Consejo de Administración. Pero hay que señalar también, senadora, que discúlpeme, pero me faltan varios puntos. Voy en el cuarto punto y son 11. Recordarle. El dictamen propone que la designación de los consejeros independientes, 5 para Pemex, 4 para CFE, sea ratificada por el Senado y no designados de a dedazo, como lo proponía Peña Nieto en su iniciativa, lo cual es correcto. Sin embargo, y lo vamos en el debate en lo particular, vamos a ver cómo este esquema casi monárquico, casi dictatorial, se repite en la ley. Una de las modificaciones introducidas en el dictamen de cómo venía la iniciativa del Ejecutivo es que además de las comisiones del Consejo de Administración, de Auditoría, de Recursos Humanos y Remuneraciones, de Estrategia y de Inversiones, se suma otra comisión, la de Adquisiciones, Arrendamiento, Obras y Servicios. Pero como van a anular la ley de obras, la ley de adquisiciones y arrendamientos,
ya no aplicarán estas leyes, entonces estos funcionarios actuarán con discrecionalidad. Aquí se está poniendo la autoevaluación, la autoauditoría, la autosupervisión, la autoasignación de salarios, conculca las facultades del Congreso, le resta todo tipo de autonomía al Consejo de Administración, que supuestamente es uno de los objetivos, dice la exposición de motivos, de estas leyes. En el inciso 6 del 20º transitorio de la reforma constitucional, ciertamente se estableció un régimen especial o de excepción para las empresas de Pemex y CFE. En el dictamen se liberaliza a Pemex de la observancia de las leyes de adquisiciones y de obras públicas y se deja al Consejo de Administración emitir sus normas correspondientes, es decir, usurpará las tareas legislativas. Ellos mismos harán sus leyes. Si estando Pemex y la CFE sujetos a normas que son generales, públicas, y están bajo la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación o de la Secretaría de la Federación de la Función Pública, hay corrupción, hay falta de transparencia en las compras, en los contratos, y puedo poner decenas de ejemplos, pues sin leyes que les otorgan, ellos mismos hacen, pues van a tener una amplia discrecionalidad, lo que va a venir a agravar la situación de corrupción y de falta de transparencia. En el dictamen se introduce la obligación que tanto Pemex, artículo 14, como la CFE, artículo 13, elaboren cada 5 años su plan de negocios. En primer lugar, la CFE dentro de 5 años ya no va a existir, porque aquí manda que a 12 meses se pase todo a la CENACE, mismo que deberán hacer público, pero será la Secretaría de Energía la que decida qué proyectos sí y qué proyectos no. Y quiero poner el último o más reciente ejemplo. Hace poco el director de Pemex dio a conocer su plan de negocios. En ese plan de negocios dice que va a ser la refinería de Tula. Y Peña Nieto en su Plan Nacional de Infraestructura le dice que no va a haber tal refinería de Tula, que el que manda es el Ejecutivo y el plan de Pemex se va a la basura. Se introduce la figura de un comisario independiente encargado de hacer un informe de evaluación de las empresas. Debe presentarse a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo. Este comisario sería designado por la Cámara de Diputados, pero fíjense, a partir de una terna que le sugieran los empresarios del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas. Pues si lo va a elegir la Cámara de Diputados, debería de proponer la terna la Auditoría Superior de la Federación, no un organismo empresarial que es juez y parte y que puede tener conflicto de interés. Se elimina la obligación propuesta por el Ejecutivo de que Pemex y CFE entreguen informes trimestrales sobre su operación y gestión, lo que no se considera en absoluto conveniente, ya que solo se contaría con el informe anual del comisario independiente, que puede limitar su evaluación oportuna de estas empresas por parte de, del propio Consejo de Administración que se lo impida. Se establece que Pemex y CFE podrán contar con las empresas subsidiarias filiales que sean necesarias para su operación, es decir, que se pulvericen, que las actividades de exploración y explotación de Pemex se lleven a través de tantas filiales como consideren convenientes, que las actividades de transmisión y distribución de la CFE creen un sinnúmero de empresas encargadas de operar
cada una de estas asignaciones, lo que facilitará su migración a contratos y, en consecuencia, la privatización de los mismos. Se dicen que se pretende de dotar autonomía de gestión mediante estos mecanismos. No se le debería de imponer este tipo de restricciones operativas si verdaderamente hubiera autonomía. Senadora, ¿me permite? Sí. Solo recordarle que el espacio de su intervención era por 10 minutos. Lleva usted 20. Usted lleva violando el reglamento todos estos minutos. Hoy mismo no tenemos cumplimiento del reglamento, ni siquiera por el respeto del tiempo de los demás. Porque yo no puedo rebasar el tiempo. Concluya, si usted está violando el reglamento. Concluya, por favor, por el respeto a todos los presentes. Se trata de dividir a las empresas en las actividades que le quedarán. Se establece que Pemex y CFE pagarán al gobierno federal un dividendo determinado a partir de las utilidades que obtengan las empresas y tomando en consideración sus planes de inversión. En el dictamen también se elimina el 17º transitorio propuesto por el Ejecutivo en relación a la transferencia de Pemex de los recursos humanos, físicos y financieros del Instituto Mexicano del Petróleo, lo que significaría su desaparición. Era uno de los artículos que yo tenía reservados. El Instituto Mexicano del Petróleo es el brazo tecnológico de que dispone el Estado mexicano para su desarrollo. De este importante sector que durante muchos años fue fundamental para mantener la capacidad de producción hasta que se decidió desmantelar a la industria con el objetivo de privatizarla. Esto ha tenido un impacto sumamente negativo que ha conducido al país a una dependencia tecnológica y operativa prácticamente total para explotar un recurso propiedad de la nación. Sin embargo, en las leyes no encontramos por ningún lado donde vuelva a aparecer el Instituto Mexicano del Petróleo. Será una de las propuestas del PRD. En conclusión, se puede afirmar que las iniciativas de Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de Comisión de Electricidad está condicionada por otras iniciativas, de manera destacada la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Industria Eléctrica, y sin embargo estas leyes no están abordando todo. Yo pediría en la siguiente ronda hablar de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Obras Públicas, la Ley de Adquisiciones, que también vienen en este dictamen.